frase nunca se me olvidó. Usted sabe de música colombiana. Usted la va a defender con su vida, porque yo la conozco. Y segundo, es más fácil enseñarle a un músico un lenguaje radiofónico que a un comunicador criterio. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage. Les recordamos que estamos estrenando un nuevo horario. Ahora nos escuchan todos los miércoles aquí a las 7 de la noche. Por mi lado estoy como cada miércoles bien acompañado, en este caso de Lina María Cabrejo. Lina, bienvenida. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todos los que se conectan a esta hora para conocer el backstage de muchos artistas que siempre nos han acompañado acá y posiblemente también de la casa. Así es, y es que estamos atravesando unos tiempos bien interesantes. Este programa va a tener una temporalidad importante y es que Lina, uno de los programas de Radio UNAL, uno de los programas insignia representativos de Radio UNAL, está cumpliendo 20 años y se está tomando diferentes espacios de la programación y 30 minutos en el backstage, en este caso no fue la excepción. ¿De qué estamos hablando, Lina? Pues así es, Julián, nos place celebrar esta fecha, estos 20 años tan importantes para la música colombiana, para la música regional. Y por eso ya nos acompaña aquí Sofía Elena Sánchez Messier, guitarrista, pedagoga, compositora, realizadora de Travesías por las Músicas Colombianas, también de música colombiana los domingos, no, mejor dicho. Sofía, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio. Gracias, Lina, gracias, Julián, por darme este espacio para conversar de lo que nos apasiona, ¿no? También las fiestas de cumpleaños tienen la tertulia y el encuentro. Así es, y son 20 años y hay que celebrarlos con todo. Contémosle un poquito a la audiencia así rápidamente en qué horario, en qué días escuchan este programa del que estamos hablando, Travesías por las Músicas Colombianas, porque pues bueno, hay algunos oyentes que tal vez son muy nocturnos, entonces pues para que lo tengan claro. Travesías por las Músicas Colombianas en este 2024, desde hace muchos años, se transmite de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Bogotá. Pero en Medellín se transmite a las 11 de la mañana. Entonces, por eso es que no puedo decir ni buenos días ni buenas tardes, porque depende. Y como queda colgado en la página web, entonces cualquier persona lo puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Así es. Pues Sofía, gracias de verdad nuevamente por aceptar la invitación. Y pues Julián, ya empecemos con esta historia porque yo sé que Sofía tiene muchísimo que contarnos. Literalmente es una travesía por la música y seguramente hay muchísimas anécdotas. Y pues quisiéramos empezar, Sofía, hablando un poco sobre tu infancia, sobre cómo llega la música a tu vida, contarnos un poco de esas raíces musicales. Pues es que yo vengo de una familia de músicos que ya perdimos la historia, la genealogía. No la perdimos, la encontramos realmente. Mi familia paterna viene del sur de Antioquia. Ese Sánchez es de Río Negro. Y hay una historia bonita allí que, bueno, eso es un árbol genealógico ya descubierto y descifrado, muy, muy hermoso de quiénes eran los abuelos, bisabuelos. Pero nosotros venimos de la arriería paisa, ese proceso arriero que salió porque la tierra estaba, la gente estaba pasando muchos trabajos y ellos conquistaron el sur de Antioquia y llegaron a ese lugar que se llama Guadas Caldas. Eso queda en un pico, un lugar imposible, y en ese entonces a lomo de mula esta gente atravesó. Lo que yo admiro es que a lomo de mula pues ellos cargaban sus enseres básicos, ¿no? La arriería es un proceso bien interesante, personas que andan, que no se devuelven, que son capaces de atravesar el monte y cualquier impedimento geográfico o dificultad. Y en esta geografía colombiana, en estas montañas, era terrible. Y estos se cargaron los instrumentos musicales, el tiple y la guitarra, la copla y el canto. Bueno, eso va con uno. Pero esos eran mis bisabuelos y tatarabuelos. Y desde Aguadas, pues se hacía, hicieron lo que se hacía antes, que se aprendía todo en la casa. Y el tesoro de nuestra familia, además de otros oficios clásicos de las personas del campo, normales, habituales del campo, el de nuestra familia, los Sánchez, pues era la música. Entonces imagínense, vengo siendo como la cuarta generación de músicos de la casa.
Lo que sí es que tal vez soy la primera o de las primeras graduadas. Creo que la primera mujer graduada sí soy yo, es decir, Ok. profesional que vive de esto, que le pagan por hacer esto, ¿sí? Ujú. Porque lo han hecho de una manera profesional, pero en muchos casos sin recibir ingreso y en otros casos sí recibiendo ingreso, pero en mi caso sí creo que hay esa diferencia. ¿Y cómo aprendió la música? ¿Cómo llegó la música? Pues es que como cuando te enseñan a comer, ¿sí? Sí, Como cuando te enseñan en casa a leer, a nosotros nos enseñaban, había que tener una guitarra, un instrumento y había que hacer música en todo momento. Así, natural. ¿Y en qué momento? Bueno, aquí me estoy saltando varios momentos, varios años, pero Sofi, me genera curiosidad porque dices, bueno, son varias generaciones de músicos, algunos les pagaban, algunos no. Eh, Mm. a veces, claro, la presión de la familia por hacer algo, por seguir una tradición, a veces es fuerte. En tu caso, no sé, en algún momento dudaste y más teniendo en cuenta los dilemas que trae consigo el ser músico, ¿sí? Hablándolo desde una perspectiva tal vez económica y sobre todo para empezar. No sé, en tu caso, ¿qué realmente te hizo decir, vámonos a inclinar por este lado de la balanza, vámonos a apostarlo todo por la música? Es una excelente pregunta porque en su momento fue muy difícil, siempre tenía muchas dudas, pero tenía un referente muy importante que también ha sustentado mi vida, ha dirigido mi vida, que son los sobrinos de mi abuelo, o sea, los primos de mi papá, primos hermanos de mi papá, que eran los hermanos Hernández de Aguadas, que ellos entre el año 1921 y 48, incluso los que sobrevivieron, pues lograron todo lo que uno anhela como artista, todo, absolutamente todo. El reconocimiento, los triunfos, los aplausos, las giras por 5 continentes, los contratos de exclusividad para la grabación. Trabajaron, hicieron 16 películas, trabajaron en Broadway, hicieron música para cine, participaron de esa escena en Estados Unidos del cine mudo. La empresa de guitarras Gibson les patrocinó los instrumentos. Aparece uno de mis primos segundos con Héctor Hernández Plays Gibson Guitar, así con una guitarra Gibson. O sea, todo lo que uno sueña, ¿sí? Las fotografías, los collages, todo lo tuvieron ellos. Entonces, de muchas formas, yo tener en mi casa un niño chiquito cuya referencia son esas personas que viajaron y yo con ese anhelo de viajar y conocer el mundo, y es que te digan, chiquitita, pues es que ellos son familia tuya, pero es que ellos sí pudieron, pues sí, eso caló. Sin embargo, bueno, hay que andar un poquito más sobre esto. Yo tengo 2 proyectos basados en la historia de ellos. Uno es La Travesía de los Grillos y otro El Circo de las Brumas, Hermanos Hernández. Son mega proyectos inmensos que están sustentados en la historia de ellos, en recopilar su música, contar, narrar la historia de ellos a través del circo, porque ellos fueron lo que llaman ahorita artistas no solo performáticos, sino interdisciplinares. Actuaban con otros intérpretes, otras maneras y expresiones del arte. Ellos siempre estuvieron en la meca del arte, que fue Estados Unidos, y del cine, donde se hacían varietés y vodevils, donde el músico participaba de acróbatas, humoristas, cualquier tipo de bailarines, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían otro concepto de eso. Y yo estoy tratando no, mis 2 grandes proyectos son basados en la historia de ellos y siguiendo pues su legado. Pero en ese momento es muy difícil. Yo nací en Santa Marta, no era posible vivir de la música y menos de un instrumento como la guitarra. Personas que me decían, pero niña, ¿tú por qué no tocas un instrumento elegante como el violín y el piano, por ejemplo? sí. Pero mi hija, a ver, tú no, ni me hacían así, no, a ti no se te ocurrió estudiar algo así pensante. Bueno, cualquier situación. O otra vez que me miraban así, mi papá me decía, ah, chiquita, qué vaina que te vayas a casar y no te vayan a dejar tocar. O sea, el terror de él, de que como mujer no me dejaran ser guitarrista, porque evidentemente yo era guitarrista desde muy niña, se me veía, porque toda la gente lo veía. Yo ahorita me doy cuenta que sí, yo palpitaba a tempo de guitarra y me la pasaba con una guitarra todo el tiempo y estudié guitarra toda mi vida y sigo estudiando y estudiaré. Entonces, claro, cuando estaba chica y adolescente, ese dolor me lo dijeron varias personas. Uy, pero ¿qué va a pasar cuando te cases? Por ejemplo, el terror. Y el otro es, ¿tú de qué vas a vivir? Y yo, echando globos, a mí lo único que me importaba era tocar música.
En ese momento era irrelevante lo económico. Cuando ya me enfrenté a eso, pues no fue irrelevante, fue complejo. Sin embargo, les puedo decir que como empecé pequeña también empecé a ganar premios. A los 19 años nos ganamos un Mono Núñez con un trío instrumental y yo pagué la Universidad Javeriana, porque estudié música en la Javeriana, tocando y dictando clases y haciendo lo que hago hoy día, para donde me llamen, lo que tenga que hacer, yo lo hago de la mejor forma posible, sí, siempre. Entonces en ese entonces yo, sí, ya había empezado mis pinitos en radio, trabajaba de monitoría en la universidad, me daban estudiantes, tocaba mucho, tocaba en varios grupos y me pagaban y yo ahorraba para pagar la universidad. Sofi, tocas unos temas muy importantes que queremos tratar más aquí en el programa, como el ser mujer en la música, además también la importancia de las familias, claro, y todo esto que nos cuentas acerca de, no sé, esos imaginarios que hay también, ¿no? Mm. Pero antes hablabas un poco, claro, tú creces con un referente importante que es tu familia artística, como lo mencionan los primos, y bueno, en algún momento hubo otros referentes para ti, de pronto en esa trayectoria, otra Mm. música, otros ritmos te llamaban la atención. Todos, porque además amaba bailar y vivía en Santa Marta. Todos. Entonces en la casa se oía todo. Mi familia materna, pues de Bogotá, con ascendencia francesa, entonces ellos eran de ópera, música clásica. Yo en casa oíamos música clásica y yo lo ponía como tarea porque a mí la orquesta me cautivó desde muy niña, tanto que quería ser bailarina. Pero en esa dicotomía en Santa Marta que, cierto, que la cumbia no, quería lo clásico, yo quería todo. Claro. Entonces en la casa se veía todo. Y en ese momento, porque estoy hablando de que era un momento en que es imposible entenderlo ahora cuando todo está a la mano, ¿sí? Pero en el Caribe teníamos una gran ventaja, es que llegaba mucha música que en el interior no, entonces se oía muchos. Yo oí merengue dominicano, y aquí mis estudiantes, mis compañeros del colegio lo oyeron casi 15 años después de que lo que yo lo oía que venía atrás. Todo lo que cuando yo llegué a estudiar aquí a Bogotá, yo sentía que aquí todo llegaba tarde y allá llegaba todo. Nosotros bailábamos merengue, más esa tradición de danza, del carnaval y eso que había en Santa Marta. Pero en casa los primos tocaban tambora, era normal o ir a la casa de los primos a bailar tambora, cumbia, tambora samaria, lo que llaman la tambora samaria y otros tantos. Pero también había grupos vallenatos, pero yo oía mucho bolero, pero oía mucha música andina colombiana, pero oía mucha música clásica, pero oía todo, o sea, era música lo que se veía en casa. Entonces sí había tenido muchas influencias de niña, muchas influencias de auditivas, que eso es muy importante, pero la guitarra siempre estaba ahí en un lugar muy preponderante porque casi que ustedes vieron la película Encanto, ¿no? O sea, nosotros éramos Claro. los músicos, sí, ustedes todos aprenden a tocar un instrumento, punto. Tipo guitarra o canta o baila, hace algo, pero toda la familia, tu tía cantaba, la otra no sé qué, la abuelita hacía, entonces era normal. Quiero volver a un punto anterior, Lina, porque de verdad hay muchos temores cuando una niña quiere ser música. Ujú. El licor Oh, es, por ejemplo, por supuesto. la vida nocturna. Y yo empecé pequeña. Uno es músico, empieza pequeño a afrontar una vida de adulto, situaciones de adulto que toca vivir para poder seguir. Por eso pude vivir de la música desde muy temprano, porque yo cuando entré a la universidad ya percibía ingresos o si no. Esa es la otra. A todo el mundo le pagan por estudiar medicina, derecho, psicología, en mi tiempo, no era posible, no se veía, no era ni siquiera por mala intención, sino porque es que está ¿qué? Tratando también de jalarme a veces un poco a que estudiara otra cosa por mi propia seguridad, ¿no? El asunto era seguridad, dificultad, de qué vas a vivir, el mundo del licor, del trago, de la bohemia, de esa incertidumbre. Pero ha pasado el tiempo y ya yo vivo en la incertidumbre, ya transito. Ya no, como que dicen, ya no pagan. Ah, bueno, se demora el pago.
no le van a pagar, ya por lo menos digo, no, no voy. Tengo otras cosas que hacer. Esa es la otra. Cuando yo salí, el músico no cobraba, entonces qué vergüenza tener que cobrar, que no, aprender todo eso fue muy difícil. Entonces hay muchos temores alrededor de en ese entonces. Ahorita ser músico es muy chic, es muy light, es muy wow, soy emprendedor, soy empresario, soy wow. No, en eso, ¿cuál emprendedor y empresario? Está loco, ¿sí? Es una mujer. ¿Quién se va a casar con ella? ¿Quién la va a mirar con esa viajadera? Estudiando todo el día, ¿qué hora le va a dedicar tiempo al novio? No, 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 no. Y los hijos. Y los hijos, ¿no? Pues el hijo salió músico porque lo cargué para todo lado, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo era mamá? No era posible. No va a poder ser madre. Esa era la otra que me decía, no, tú así no. Es que solo imagínate la barriga, vas a tener que dejar de tocar 2 meses o 3. Eso no es inconcebible para un músico. Pues como yo, que era así, ¿no? Era la música o la música o la música. Es. Sofi, y si nos vamos un poco a tu proceso académico y en lo que tú dices de, bueno, hay que estudiar otra cosa paralelo a la música, que es lo que normalmente se dice, pues para sobrellevar tal vez esa carga económica, ¿en tu caso alcanzaste a mirar otras opciones o simplemente completamente enfocada a la música? Mira que en el camino y gracias a varios maestros me di cuenta que la música, no, la vida no era solo tocar guitarra, es que era eso, era solo estudiar guitarra y la guitarra, eso es un obsesivo, eso ya creo que lo he venido manejando un poco mejor. Nosotros los músicos Ajá. tenemos un carácter obsesivo compulsivo, somos perfeccionistas, no somos ese ideal que nos muestran, no, somos llenos de enfermedades psiquiátricas. Porque es que es imposible no sentarse, o sea, que alguien normal se Ajá. siente 6, 8 horas en un instrumento, eso no lo... O 10, 12 horas escribiendo una composición, o... Bueno, pero hace parte realmente o es necesario para lograrlo, ¿no? Claro, no, absolutamente, pero eso genera unos problemas psíquicos muy fuertes, incluso de comunicación. Pero en el camino mis propios maestros, por la importancia de los maestros, algo vieron que me fueron dando otras herramientas dentro de la música y por eso yo ahora puedo ejercer con solvencia en varias áreas musicales. Por ejemplo, mi profesor de guitarra, él me dio unas cátedras de composición y me decía, Ujú. escriba. ¿Por qué me está diciendo que escriba si yo no soy compositor? Sí, escriba, o sea, componga, haga. La misma necesidad de dirigir y organizar mis grupos me obligó a escribir, además de componer, porque yo lo hacía, hacer arreglos, que es otra cosa. Entonces me volví hábil y más que hábil, me senté a hacerlo, porque eso no es que naciste para arreglista y compositora, no, eso me senté a escribir. Me equivoqué, tuve opción de corregir. En ese sentido, pues no solo tocaba guitarra, sino que arreglaba y componía para mis grupos. Entonces logré tener también pronto unas agrupaciones con una identidad sonora y si no la tenía, trabajé en eso. Me tomó un tiempo, pero pude hacerlo y entonces liberé también a los grupos de otras cosas. Lo otro, pues aprendí a enseñar desde muy niña porque otro maestro del colegio me dijo, usted es la monitora, vio algo, usted sirve para enseñar y yo, bueno. Y sí, terminé enseñando y resulta que sí, tengo vocación docente y si no la tenía, la aprendí de todo el tiempo. Ujú. Y lo último, mi profesor de composición, mi primer maestro de composición en la Javeriana, me cogió un día en el patio comiendo empanada y me dijo, venga para acá, venga, usted es la que hace música colombiana, ¿no? Sí, ¿le interesa hacer la franja de música colombiana de Javeriana Estéreo? Yo casi me atora la empanada, yo no sé nada de radio. Yo, ¿por qué? No, 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 es que usted sabe de música. Esa frase nunca se me olvidó. Usted sabe de música colombiana. Usted la va a defender con su vida, porque yo la conozco. Y segundo, es más fácil enseñarle a un músico un lenguaje radiofónico que a un comunicador criterio. Ahora hay muchos comunicadores culturales. Vuelvo y aclaro, estamos Ujú. hablando muchos años atrás, ¿sí? Los tiempos han Y, cambiado. Ujú. exacto. Y él hizo un laboratorio, nos cogió a varios que estábamos apasionados por algún género y formó toda una legión de músicos, comunicadores que todavía estábamos por ahí. Algunos ya lo abandonaron, pero de todas maneras esa práctica nos sirvió mucho. Entonces me volvió primero libretista, realizadora, entender el lenguaje de la radio y luego
a hablarlo, a locutarlo. Luego me dio otra cátedra de entrevistas. Bueno, mi profe de composición, Guillermo Gaviria, fue mi gran maestro de radio junto con toda la radio de la Universidad Javeriana, que fue una época maravillosa, de aprendizaje, y me pagaban por eso monitoría y con eso voy a pagar parte del semestre. ¿Y por qué no pude abandonar nunca la guitarra pese a lo difícil que era? Pues porque eso vivía. Entonces cada vez que trataba de abandonarlo por crisis X, por demasiado saturación, porque es complejísimo, complejísimo graduarse de instrumentista, pues yo vivía de eso, entonces yo no podía ni bajar el nivel, ni dejar de estudiar, porque se volvió también mi modo de vida. Entonces así diversifiqué y llegué a tal punto que entonces me empezaban a llamar para presentar eventos. Tú que estás en la radio, tú presentas, bueno, yo iba a presentar eventos y así. Me ha salido todo, ya estoy dirigiendo circo, actúo. Sí, en el circo yo tengo un personaje. ¿Por qué? Porque pues, ¿quién lo hace? Pues yo. Entonces salgo, claro, me capacito, tomo talleres, de todo. Entonces creo que no he tenido que irme a otra área de la música, del arte, o decir, bueno, es que no me dio, me voy a dedicar a hacer un curso de psicología o esto, porque es tanto lo que hay que abarcar dentro de la misma música que desde ahí pues genero mis propios ingresos, ¿no? De todas las áreas de desempeño que tengo. Literalmente uno se queda encantado con tu historia y pues obviamente toda esa experiencia y legado que tienes. Y antes de que cerremos esta primer parte de 30 minutos en el backstage, quisiera preguntarte, conectando esta experiencia académica, si en algún momento sentiste algún impacto, algún momento donde dijiste, bueno, es que tú ya venías de una familia que era música, donde era casi empírico, y entrar a la academia, ¿tuviste algún choque? ¿Ves que funciona, que no funciona para ti? Pues yo entré a la academia cuando la academia no validaba las músicas colombianas. Y yo venía de una escuela de tradición de escucha, de aprendizaje, de ese que llaman natural, que te enseñan en casa, que te enseñan por oído, por repetición. Y luego había entrado a la Academia Luisa Calvo, puras músicas colombianas. Y luego entré a la universidad, entonces el impacto fue fuertísimo porque yo tenía una escuela en la que no encontraba un lugar, lo tuve que ir haciendo. Hablo de la técnica de la guitarra, ni qué decir, ¿no? Porque eso es otra cosa. A mí me decía un maestro, no, a ti. Y yo estudiaba Bach y Juan Sebastián Bach y las tales suites, y me decía, sí, las tocas. Esa giga te suena bambuqueada, eso te suena pasillo, eso no tienes estilo. Entonces yo para tocar música antigua, no, yo como el romanticismo clásico tardío para el siglo XX más o menos. Entonces sí fue muy bravo porque yo era normal que no estuviera dentro del estilo. A mí no me sale un barroco, ni de vainas. No tengo el ponche, el pegue, el estilo. Sí, lo estudié de manera juiciosa porque es una escuela, pero solo eso era tenaz. Yo tenía otra manera, otra forma de tocar, otro sonido. Venía de la tradición popular. Yo empecé en lo popular y luego me fui a lo clásico porque lo único que quería en mi vida era ser guitarrista clásico. Tal vez siguiendo ese norte de mis ancestros, que ellos fueron los primeros guitarristas. Tal vez el primer guitarrista clásico en Colombia que giró fue de mi familia. Entonces yo lo tenía ahí pegado con la guitarra Gibson y con todos los viajes que tenía, que él era, pues yo no sé, mi abuelito tocaba divino y todo el mundo tocaba hermoso y la guitarra. Pero claro, ahora yo miro y digo, qué maravilla, casi que todas las conservatorios de música, ¿no? Que taller de bullerengue, yo, ¿qué? Taller de bullerengue, taller de cube, esos estudios. A mí no me tocó. Sofi y Lina y oyentes, nos acercamos, ya llegamos al final de este primer episodio de 30 minutos en el backstage. Hay muchas cosas de qué hablar
Sofi, entonces te invitamos a un segundo capítulo de 30 minutos en el backstage para poder profundizar un poco más en toda esta historia, porque lo que queda son historias, ¿no? Entonces, bueno, Sofi, recordémosle a la audiencia cómo apareces en redes sociales y también de nuevo la información para que escuchen Travesías por las Músicas Colombianas. Aparezco en redes, Instagram, Facebook como @SofiElenaMúsica. Sofielena Música o mi nombre completo en página web, Sofielena Sánchez Messier. Siempre estoy con una guitarra. El otro día me pidieron una foto sin guitarra, no. Y lo otro, pues, el programa Travesías por las Músicas Colombianas. Lunes a viernes, 11 de la mañana en Medellín, 100.4, 4 de la tarde en Bogotá, 98.5. Bueno, pues ahí está la invitación y nos escuchamos entonces en una segunda parte con Sofielena Sánchez Messier. Gracias por acompañarnos a todos y a nosotros también nos encuentran en redes sociales como 30MIN en el backstage, en Instagram, en TikTok, Facebook, en YouTube, también para que conozcan a todas las personas que nos acompañan aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio.